Bienvenidos a nuestro programa Dios y la Ciencia. Una vez más con ustedes, nos place que ustedes nos puedan estar viendo una vez más en nuestro programa Dios y la Ciencia. Mi nombre es Raúl Fernández y me da mucho gusto poder llevarles este tema tan incontroversial para muchos, pero interesante quizás para otros. Le damos muchas gracias a Casa María del Caminante porque nos ha permitido usar su plataforma y de esta forma y en estas condiciones, llevárselo a ustedes a través de las diferentes redes sociales. Ahí pueden observar por dónde nos pueden estar viendo. Les recomendamos a ustedes también que nos visiten, si pueden hacerlo a través de Cell, y si está para bien de ustedes hacernos o hacerle a Casa María una donación, pues sería bienvenida. Bueno, nos encontramos con Francisco. Francisco es la persona que nos ha venido acompañando en los diferentes programas. Francisco, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Raúl. Qué gusto volver a estar aquí con ustedes en el programa de Dios y la Ciencia de Casa María del Caminante. El, el gusto es mío. Me da mucho gusto, de verdad. Francisco, hoy tenemos un tema interesante también, ¿no? El tema del cristianismo, sistemas y todo enmarcado entre la ciencia también, ¿no? Sí, Cuando yo señor, estaba así es. mirando este título, me estaba preguntando, pero ¿qué será lo que nos quiere tratar Francisco hoy cuando dice sistemas? Idea como un interrogante y te había escuchado antes de que hay una civilización de amor. ¿Cómo Ujú. encaja todo esto? Así de que, bienvenido. Es es tu programa prácticamente. Te vamos a escuchar y te vamos a hacer algunas preguntas. Perfecto, Raúl, excelente, muchas gracias. Bueno, pues sí, vamos a ver cómo la unión de todo eso, Ujú. lo que son sistemas, lo que es el cristianismo, lo que es la ciencia y cómo se construye una civilización del amor. Todo es unido, son como cuatro temas unidos. Vamos a comenzar hablando precisamente de por qué Dios nos dice a nosotros, nos da unas reglas, nos da unos mandamientos. Entonces Él nos dice que tenemos que cumplir esos mandamientos y si no cumplimos esos mandamientos, pues es un pecado. Entonces el hombre dice, pero es un pecado, pero no alcanza a entender para la época en la que Él está, cuando le dan esos mandamientos, realmente que es un pecado. O sea, entienden por pecado como ofender a Dios. Pero resulta que Dios ha creado todo, son sistemas que se interrelacionan todos para generar la vida. Entonces está el sistema animal, el sistema humano, el sistema del clima, están los planetas, están las galaxias, bueno, todos los sistemas están interactuando para que exista la vida. Y resulta que en un sistema, cuando se afecta a un sistema, pues afecta toda la vida, puede afectar todo. Entonces, ¿qué es un pecado? Cuando Él nos dice que hay que amar a nuestros padres, que no irrespetemos a nuestros padres, que tenemos que los padres amar a nuestros hijos, que tenemos que amar al prójimo. Nos dice que cuando no hacemos eso es un pecado. ¿Por qué será un pecado? ¿Mm? Entonces, ¿por qué es un pecado? Pues la ciencia comienza hoy a explicarlo y a darse cuenta de por qué es un pecado. Porque eso tiene una repercusión en el sistema. Nosotros como sistema humano, si nos comportamos mal con las personas que tenemos alrededor, con nuestros próximos, vamos a generar en estas personas problemas psicológicos, problemas de comportamiento, problemas de relaciones, y eso va a repercutir finalmente en un daño en el sistema, en un daño en el sistema de vida. Y no solamente de vida aquí en el planeta, sino de la vida posterior que tenemos como hijos de Dios, todos aquellos que creemos en el Evangelio y en Jesucristo. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo poderlo entender? Por ejemplo, abandonamos los hijos, no los criamos, no los respetamos, ¿verdad? Hoy el Señor nos dice que tenemos que tener un matrimonio, que hay que tener un matrimonio estable, donde nosotros tenemos que cuidar a nuestros hijos. ¿Qué pasa en la mayoría de las veces cuando los hijos son abandonados por sus padres? Cuando su madre tiene varias parejas y tiene varios esposos y tiene varios hijos, ¿qué pasa en esos casos, verdad? Entonces,
lo que dicen las estadísticas, y aquí es donde comienza a entrar la ciencia, es que los niños abandonados, por ejemplo aquí en Colombia, la mayoría de los niños que entran a la guerra, que entran a la criminalidad, a vender droga, a la guerrilla, son niños abandonados por sus padres. Son niños que les toca trabajar desde niños, que tienen un futuro que tienen un presente muy difícil, viven en pobreza. Y entonces estos niños tienden a tener resentimiento hacia sus padres por haber sido abandonados. También las estadísticas nos dicen que la mayoría de los padrastros son los que tienden a abusar a las niñas, a las hijas de la misma esposa en ese momento o novia que ha tenido con otros amantes o señores. Entonces, las estadísticas muestran que la destrucción de la familia causa un problema en el sistema. Hace que los niños comiencen a consumir droga porque la mayoría de los niños que consumen droga se sienten abandonados por sus padres, se sienten que no son queridos, entonces comienzan dentro de la delincuencia. Actualmente estoy haciendo precisamente un estudio del que les estaba hablando con varios testimonios de exguerrilleros. Y uno les pregunta, bueno, cuénteme su vida desde el principio. No, yo sufrí un abandono desde que era niño y entonces fui resentido y entonces yo era muy indisciplinado, entonces mi mamá me manda para donde mi papá finalmente, por allá a los 10 años, y mi papá estaba dentro de la guerrilla y pues terminé metido en la guerrilla. Otra niña me dice, no, yo tenía 9 hermanitos y yo cuidaba a todos los hermanitos, mi mamá tenía varios parejas y entonces el padrastro pues comenzó a acosarme y a decirme que le tenía que pagar con mi cuerpo y entonces pues yo decidí salirme de mi casa y cogí para la guerrilla. Entonces, cuando nosotros no cumplimos las leyes, los mandamientos que Dios nos da, pues estamos cometiendo un pecado. ¿Qué es un pecado? Es repercutir en el sistema, hacemos que el sistema no funcione bien, hacemos que el sistema de vida no funcione bien. Y eso puede lograr hasta que mandatarios puedan crear bombas nucleares para pensar en conquistar y matar otros pueblos. Entonces, las faltas de amor que tenemos generan un daño en el sistema de vida. Y hoy el ser humano tiene la capacidad de comenzar a entender qué es un pecado. Antes no lo entendía. Hoy comenzamos a poder vislumbrar que cuando hay un abandono de la familia, cuando hay unos abandonos de los niños, cuando estamos promoviendo el divorcio a cada momento y entonces las parejas de hoy están inestables porque está el divorcio a la mano, ¿verdad? Está todas las entretenciones sexuales a la mano. Queremos aprobar que las personas LGBTI o los hombres homosexuales adopten niños y los críen. Imagínense ese niño cómo va a ser criado, muy seguramente va a ser abusado, muy seguramente le van a confundir su sexualidad. Y todo ese tipo de cosas repercuten en el sistema. Y los católicos, de pronto, pues no entendemos muy bien todo esto de la repercusión del pecado en el sistema, pero hoy la ciencia sí nos lo puede decir. Sin embargo, los católicos nos hemos como unido a esos parámetros que Dios ha dejado de la familia, de amar al prójimo, de amar a nuestros hijos, de tener familias estables, de no al divorcio, ¿verdad? Hemos seguido como por esos parámetros sin entender muy bien por qué. A veces se le hace caso a Dios sin saber muy bien por qué. Y hoy pues están atacando precisamente a la Iglesia Católica porque pues está en contra del matrimonio homosexual, está en contra de la adopción homosexual, está en contra de las pastillas, las pastillas que consumen las mujeres para que no quedar embarazadas, está en contra pues de todos esos preservativos que son con pastillas porque la mujer la vuelven es un objeto sexual, como decía el Papa Pablo VI. Entonces hoy en día la Iglesia, por mantener esa moral y buscar que el hombre no dañe ese sistema de vida con el pecado, pues la están atacando. Entonces es importante que nosotros hoy en día como seres humanos comencemos a entender ya con la ciencia que los pecados son porque estamos haciendo un daño a todo el sistema de vida. Un pecado está haciendo robar, trabajar con la usura,
todo eso está haciendo un daño al sistema de vida. Muchas veces a veces no logramos entenderlo muy bien, ¿verdad? Entonces, a ver, les voy a dar un caso para que ustedes me lo entiendan. La usura. Jesús decía, era muy estricto con la... Y desde el principio del Evangelio, antes de Jesús, Dios ya le estaba diciendo a su pueblo que mucho cuidado con la usura, mucho cuidado con estar prestando y después cobrando con intereses exagerados. Entonces, un ejemplo de la usura, estamos prestando dinero y lo prestamos a unos intereses altísimos. Entonces la gente pues tiene necesidades, saca los préstamos, ¿verdad? Pero después para pagarlos pues les queda muy difícil, entonces les toca comenzar a hacer algunas trampas para comenzar a buscar más recursos y poder pagar ese préstamo porque le está saliendo muy caro. Entonces, muchas de las personas que tienen que pagar préstamos caros, pues a veces les toca comenzar a sus productos, entonces le coge y le baja la calidad de sus productos, coge y comienza a poner publicidad falsa. ¿Para qué? Para poder compensar un dinero que no tiene, ¿verdad? Y eso comienza a generar una cadena sistémica dentro de la realidad y dentro del sistema de vida que nos afecta a todos. Porque si a mí en mi taller no me arreglan bien el carro, ¿verdad? Me roba el señor del taller porque el señor del taller tiene que pagar unos préstamos carísimos, ¿verdad? Entonces me comienza a afectar a mí porque entonces mi carro quedó mal arreglado y voy y me estrello. Y al estrellarme puedo ir y matar al señor que es el dueño del banco, que presta con usura, ¿sí? Entonces, todo es un sistema, todo está totalmente relacionado. Y cuando nosotros comenzamos a tener fallas con los demás, todo eso comienza a repercutir en guerra, comienza a repercutir en una inestabilidad social, comienza a repercutir en enfermedades, en accidentes de tránsito, en violencia intrafamiliar. Entonces, cuando no estamos haciendo caso a las reglas, a los mandamientos que da Dios, pues estamos atentando contra el sistema de vida. ¿Mm? Entonces, no sé si eso sea claro, Raúl. ¿Tú qué piensas? Estoy viendo que, bueno, quizás si lo pusiéramos en el verdadero sistema que el Señor no lo puso, a ver si yo te he entendido por el otro lado. El Señor nos dio un sistema de amor, ¿correcto? Este sistema de amor nos va a conducir a llevar una vida ordenada, ¿verdad? Sí. En donde una familia se va entendiendo, va trabajando ordenadamente, y ese es el camino correcto que debemos de seguir, entendiendo que no se debe cometer la usura, que no se debe de cometer el crimen, de que no se hace nada, pero por supuesto viene una acción contraria, quizás movida por un enemigo, para que se destruya todo ese sistema. ¿Sí? Sí, y de ahí pues se está rompiendo el sistema original, que es el sistema que nos dio el Señor, ¿cierto? Nuestro Padre. Exactamente. Estoy tratando de entender, el sistema original está siendo roto, está siendo destruido, está destruyendo pueblos, está destruyendo personas, está destruyendo, y se está creando un desamor total. Entendiendo que la principal norma de ese sistema ha sido el amor, ¿correcto? Correcto, así es. ¿Estoy entendiendo bien, no? Sí, mira, y algo importante que dices que me gustaría recalcar es que Dios genera todo bajo sistemas y al ser humano le da un sistema de vida. Claro. Y el demonio, en el principio, el demonio comienza a presentarse como Dios, engaña al hombre, ¿verdad? Y el hombre cae en la tentación, en el pecado, y genera un mundo de barbarie. Ahí comienza el pecado original. El pecado original es cuando el demonio se presenta como Dios a los hombres, a través de espíritus, a través de religiones, ¿cómo se diría esto? Paganas, ¿verdad? Entonces él genera un desorden porque él les dice, no, ustedes lo que tienen es que saquear, ustedes lo que tienen es que hacer sacrificios, ustedes tienen que tener relaciones sexuales de manera desordenada.
Entonces el demonio llega con el pecado original y desordena todo el sistema de vida. Jesús llega y restablece. Jesús llega y restablece la información y el orden nuevamente. Nos dice, no, el camino es este, los mandamientos son estos. Y ya había comenzado Dios pues con su pueblo judío desde hace mucho tiempo también a darle los mismos mandamientos. Ya Jesús es la culminación y la muestra perfecta y nos da el nuevo mandamiento. Hay que amar como yo los amé. Viene a restablecer. Ese restablecimiento de Jesús influye en los romanos y los romanos comienzan a crear toda una civilización donde hay más orden en Europa. Entonces comienza por primera vez el hombre a entender qué es la paz, el conocimiento, la salud, la ciencia, los hospitales, bueno, las universidades, comenzamos a progresar, ¿verdad? Entonces el cristianismo se introduce en la historia del hombre para reparar lo que el demonio y el pecado original ocasionó. Entonces el hombre comienza a evolucionar de una manera y eso se expresa en tecnología también. Entonces hoy en día el demonio ahora nuevamente viene y ataca a la civilización cristiana. Quiere volver a desordenar, porque como Dios comenzó a ordenar, él ahora nuevamente ataca. Y hoy ataca de una manera política. Hoy llega a través de algo que se llama el progresismo. Entonces el progresismo y los librepensadores son los que dicen el matrimonio no, eso para qué, eso el matrimonio no, eso divórciense cuantas veces quieran. Eso pueden tener relaciones hombre con hombre, mujer con mujer. Los hombres pueden adoptar niños, eso también es una familia, ¿verdad? Eso de la Iglesia Católica, eso son mitologías, eso son creencias que no tienen nada que ver con la realidad. Entonces, el progresismo y todas estas personas que no creen en Dios, que son ateos, llegan influenciados por el demonio para atacar nuevamente ese orden que creó Jesús en el sistema. Y entonces comienza otra vez a desordenarse. Y entonces hoy día estamos viendo y nos estamos viendo abocados nuevamente a un desorden. Sí. Porque se quiere destruir la familia. Porque el comunismo se ha metido en todos los países diciendo que la solución es la violencia. Entonces reclutan gente para que sean violentos. Estos señores ateos y progresistas también dicen, no, es que hay que legalizar la droga. Ellos mismos son los que le dicen a las personas no se casen, eso no se casen, eso no, la iglesia es una mentira. Les dicen tengan varias parejas, abandonen a sus hijos. Estos niños abandonados después va y los recluta entre la guerrilla y les dice es que esto es culpa del gobierno y de la iglesia que ustedes sean pobres. Y entonces vengan, los reclutamos para que ustedes se vengan de esta sociedad. Entonces ellos mismos generan un desorden sistemático, ¿verdad? ¿Para qué? Para seguir capturando adeptos a todo su sistema de pecado. El demonio es un sistema de pecado y él quiere resurgir nuevamente, donde haya desorden sexual, donde haya desorden en la familia, donde haya promiscuidad, donde haya droga, donde haya guerra, donde haya violaciones, donde se siga otra vez el satanismo, donde consulten espíritus, bueno, todo lo que el demonio quiere es generar desorden. Y entonces, si nosotros queremos construir una civilización del amor, como católicos, pues tenemos que comenzar a ser conscientes y comenzar a utilizar la ciencia realmente como debe ser. Entonces, si yo soy católico, no voy a tener una universidad donde yo enseñe, por ejemplo, a alguien como Sigmund Freud. Yo no voy a poner a Sigmund Freud a decirles que esto es conocimiento, porque Sigmund Freud ataca la moral cristiana. Sigmund Freud dice, oiga, la moral cristiana es obsoleta, eso es una creación humana, eso está generando problemas sociales en los seres humanos. Entonces, las universidades lastimosamente, y dentro de ellas muchas católicas, pues comenzaron a promocionar esos científicos ateos y esos científicos promovidos por la masonería como si fueran ciencia, porque como dentro de las universidades públicas y dentro de la masonería se consideraban ciencia, entonces la iglesia también se confunde y en vez de promover los ejercicios ignacianos dentro de la Universidad Javeriana, enséñele a la psicología, enséñeles ejercicios ignacianos, que los ejercicios ignacianos nos hablan de una exploración en el inconsciente del pecado.
No, les enseñan es a Sigmund Freud. Entonces, aquí estamos jugando como católicos y como cristianos. ¿Mm? Perdona que te interrumpa. Explícate un poquitico en eso de los ejercicios ignacianos, Ujú. que quizás para muchos no suena como una palabra rara. ¿Qué es lo que quieres decir con eso? Bueno, pues imagínate cómo es posible que hoy en día estamos más conscientes nosotros de quién es Sigmund Freud, más conscientes de los ejercicios. Ignacianos referido a Sigmund Freud, No, de lo que quieres decir. ignacianos, no, Oh, ejercicios ignacianos vienen de ignacianos. ignacianos. Ejercicios ignacianos provienen de Ignacio, el creador Ah, de ok. los jesuitas en el mundo. Ya entendí. Él creó un método, San Ignacio de Loyola Ok. creó un método para hacer una exploración del pecado en nuestra inconsciente. Entonces él hace unos retiros especiales donde sus monjes, donde sus seguidores hacen una exploración de su inconsciente y comienzan a reconocer los pecados, cómo influyen dentro de la mente, y entonces tratan de sanarlos. Porque si nosotros tenemos pecados y tenemos malos pensamientos dentro de la mente, pues no podemos realmente hacer la voluntad de Dios. Claro. Entonces, por ejemplo, en la iglesia, en la Universidad Javeriana, que es En Colombia, UNE, en Bogotá. en Colombia, Bogotá, Colombia, donde yo estudié, yo estudié administración de empresas, tenía que ver algo de psicología, conozco a Sigmund Freud dentro de la psicología, Ujú, pero a mí no me explican, dentro de psicología no me explican a San Ignacio de Loyola. ujú. Entonces, ¿a qué están jugando las universidades? Claro, yo estuve, en la Universidad Javeriana tuve teología y Y, las, entendí, y la universidad es netamente jesuita. Se es es extraño. netamente jesuita, pero si nosotros no comenzamos a introducir a los santos dentro de la psicología, si Ujú. los católicos comenzamos y decimos, no, es que la psicología es Sigmund Freud, es que la psicología son los pensadores ateos, no, eso no es la psicología, no estamos jugando a nada, estamos generando un daño en el sistema, porque estamos dando información falsa a las personas. Si la iglesia Si la iglesia que cree en Jesús y en los jesuitas es una parte de la iglesia porque es aprobado por el Papa, y San Ignacio tiene unas teorías excelentes que traen unos resultados extraordinarios acerca de la mente y cómo nosotros comprender qué es el pecado, ¿por qué no lo introducen dentro de la psicología? Claro, ¿Sí? Porque si van a enseñar, ellos tienen una carrera de psicología, ¿por qué no meten a San Ignacio, que es su propio fundador, dentro de la carrera de psicología? claro. ¿Sí? Pero si nos presentan a Sigmund Freud, y nos presentan a Nietzsche, y nos presentan a Foucault, que todos son ateos y todos van en contra de la moral cristiana, como si eso sí fuera ciencia. ¿Mm? Entonces, Ya. nosotros, como católicos, tenemos que explorar qué es lo que estamos enseñando. ¿Qué es lo que estamos enseñando? ¿Estamos introduciendo realmente los conceptos de Dios dentro de la psicología, dentro de la economía, dentro del derecho, dentro de la política? Si no lo estamos haciendo y estamos enseñando el conocimiento pagano, el conocimiento ateo dentro de las universidades, pues estamos generando un daño en el sistema. Claro. Y las personas que meten a sus hijos en estas universidades, Santo Tomás, Javeriana, ¿verdad? Los meten y les van a enseñar una psicología atea y una psicología masona, pues por Dios, ¿qué estamos haciendo? Estamos generando daños en el sistema, Ujú. estamos generando personas corruptas, estamos yendo en contra de la moral cristiana, ¿sí? Correcto. Entonces, nosotros, claro, los católicos dicen, no, pero es que todos nosotros vamos a misa y ya vamos a misa y ya quedamos listos porque ya estamos haciendo la voluntad de Dios. Sí, claro, ir a misa, tomar todos los sacramentos, todo eso es necesario, pero también hay que cumplir las normas que deja Jesús, que deja Dios, los mandamientos. Mandamientos es que hay que cumplirlos. Mandamiento no es opcional. Yo les dejo un nuevo mandamiento, que se amen como yo los amé. Ese no es opcional. El mandamiento no es opcional. El mandamiento hay que cumplirlo. Entonces yo no puedo enseñar en una universidad algo que no enseña a amar a la gente, sino que va en contra precisamente de la moral. ¿Sí? Yo no puedo enseñar dentro de una universidad católica y cristiana, enseñar conocimiento ateo
y conocimiento que va en contra de la moral cristiana, como es Nietzsche. ¿Mm? Entonces, Ojalá directores, profesores de estas universidades y en general pudieran estar mirando este programa, ¿no? ojalá. Porque por lo menos a lo mejor no han caído en la cuenta Ujú. de qué es lo que están haciendo, sino lo están haciendo de una forma como la aprendieron, pero que se hayan detenido a analizar estos aspectos, Ujú. porque ellos están repitiendo lo mismo, y están y que pues claro, porque probablemente la vida de ellos ha sido de alguno de los casos que tú mencionabas al principio, Ujú. ¿no? Quizás han sido abandonados, no han tenido el amor. Ujú. Entonces, por supuesto, nacemos y están enseñando un desamor. El sistema de ellos ya estaba corrupto y ahora no lo pasan, no lo quieren pasar. Es interesante tu punto de vista. Ujú. Ujú. Es cierto. Y es necesario que nosotros como católicos, como creyentes, como cristianos, comencemos a entender que cuando pecamos tenemos una repercusión en todo el sistema de vida. Claro. Dios nos perdona, para eso están los sacramentos, para eso está la Eucaristía, para que conciliemos y hagamos y estemos en unión con Jesús. Pero nosotros también tenemos que comenzar ya a ser conscientes, porque tenemos a la ciencia de por medio, para comenzar a entender las repercusiones de enseñar cosas inmorales, la repercusión de enseñar autores que van en contra de la moral, que van en contra de precisamente de los mandamientos. Entonces, Y eso que tú te has referido a una universidad católica, pero ¿qué será de aquellas que no tienen una orientación? claro, Que no no es que obedecen a una orientación religiosa. la ¿Cierto? masonería, la masonería fue súper hábil, fue muy hábil, porque la masonería lo que hizo fue presentar la inmoralidad y a estos pensadores ateos como si fueran ciencia. Y entonces los introdujeron dentro de las universidades públicas porque ellos sabían que Claro, el conocimiento y la educación era la manera de ellos quitar a la iglesia adoctrinar. de por medio. Entonces, la misma iglesia y las mismas universidades comienzan a adoptar estos pensadores dentro de sus carreras, como si fueran universidades públicas, en vez Claro. de comenzar a enseñar realmente tantos autores que existen dentro de la Iglesia Católica, los santos escribieron cosas extraordinarias, nos hablaron del inconsciente, nos hablaron de psicología, nos hablaron de comportamiento, nos hablaron de muchísimas cosas y esas las descartan y enseñan es la ciencia promovida por la masonería atea y pagana. Entonces, pues estamos haciendo un daño en el sistema. Y ahí lo que tú has venido explicando en los programas anteriores, a programas que invitamos a nuestros oyentes y aquellos que siguen estos programas de Casa María, para que se repita un poco atrás, nos visiten, porque en los programas originales el mismo Francisco narraba que lo que se está viendo en las universidades no es una enseñanza, sino un adoctrinamiento. ¿Vamos? Ujú. Sí, exacto. Y es un adoctrinamiento para ir en contra del orden que creó Dios a través de Jesús, Exactamente. ¿sí? ¿Por qué? Porque el demonio quiere volver a meterse y quiere generar pecado y quiere generar desorden en el sistema, porque ahí es donde él vive. Ahí es donde él vive, nace y se reproduce. Entonces Claro. necesita un desorden. Exacto. Para seguir haciendo su trabajo respectivo. Ujú, Qué exactamente. interesante ha sido este programa, Francisco. Eh, ya entendí bien la relación que tú nos estás explicando hoy, lo que es la ciencia, el cristianismo. Y de ahí que, mirando todo esto y mirando esos programas anteriores, en los cuales yo he aprendido personalmente muchísimo a través tuyo, por eso es que nuestras civilizaciones pasadas o las civilizaciones antes de Cristo se confundían y no entendían absolutamente nada, porque ya tenían su propio sistema desordenado. Llega el Perfecto. Señor
dentro del Nuevo Testamento, hace más de 2000 años, a tratar de volver a explicar su sistema y todavía seguimos en la era actual desordenados y queriendo confundir más y queriendo buscar adeptos para que sigamos confundidos. De ahí la gran importancia de que cada cual, ojalá veamos estos programas donde hacemos análisis lógicos de lo que se está explicando para que entendamos lo que nos acaba de explicar Francisco y podamos entender que hay un verdadero plan. Pero dediquémosle el tiempo para que estudiemos un poquito de esas lindas enseñanzas que el Señor nos trajo para que no nos sigamos dejando confundir. Francisco, muchas gracias por esta linda charla. Con Cada mucho vez gusto. nos das algo nuevo. Bueno, y a todos ustedes, muchas gracias por habernos prestado su atención. Si les gustó, háganlo, compártanlo. Compartan estos lindos temas interesantes, tienen sus sentidos y cada uno los está mirando. Y volvamos aquí a Casa María del Caminante, en donde nos van a poder encontrar en las diferentes redes sociales. Ahí podemos ver en pantalla las diferentes redes sociales. Y bueno, este programa se hace con el esfuerzo de Casa María del Caminante, así de que si está para bien de ustedes seguir apoyándolo, pues dirá su corazón si pueden hacer una ayudita. Síganle en las siguientes programaciones porque tenemos una vasta programación. Casa María tiene programas variadísimos. Mañana tendremos otro programa muy interesante para quienes creemos en la Virgen María. Los invito a que vean mañana a las 7 de la noche, hora del este de Estados Unidos, un programa bastante interesante que nos deja unas enseñanzas muy profundas si conocemos a nuestra Madre, y vamos a compartirles muchísimo en ese lindo programa que se llama María, Señal de Jesucristo. Gracias a todos, gracias Francisco una vez más, y que tengan el resto de días muy, muy bendecidos. Que estén muy bien.